los peores barrios conflictivos de Honduras, que las autoridades no pueden controlar. Honduras ocupa una posición desafortunada entre los países más violentos del mundo que no se encuentran en guerra declarada. Esta nación centroamericana, bendecida con costas en 2 océanos y recursos naturales abundantes, ha sido devastada por décadas de conflicto, corrupción y abandono institucional que han convertido sus ciudades en campos de batalla donde la vida humana parece tener poco valor. Las pandillas conocidas como maras han establecido control sobre vastos territorios urbanos hondureños, imponiendo sus propias reglas y cobrando tributos a residentes y comerciantes que no tienen otra opción más que someterse o huir. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las 2 organizaciones criminales más poderosas, han convertido barrios enteros en zonas donde el Estado es prácticamente inexistente y donde sus dictados tienen más peso que cualquier ley oficial. Tegucigalpa, la capital hondureña, presenta una geografía urbana marcada por la violencia y la marginalidad. Los cerros que rodean el centro de la ciudad albergan colonias donde las condiciones de vida son extremadamente precarias y donde la presencia estatal se limita a incursiones policiales esporádicas que frecuentemente generan más conflicto que soluciones. Los residentes de estas comunidades viven atrapados entre la criminalidad organizada y fuerzas de seguridad que frecuentemente operan con métodos cuestionables. La colonia Kennedy es considerada una de las zonas más peligrosas de Tegucigalpa y de todo Honduras. Este sector densamente poblado ha sido escenario de innumerables homicidios, extorsiones y enfrentamientos que han convertido la vida cotidiana en un ejercicio de supervivencia. Las familias que habitan en Kennedy han aprendido a navegar un entorno donde las reglas cambian constantemente, dependiendo de qué grupo controla cada cuadra en un momento dado. Los jóvenes de la colonia Kennedy enfrentan presiones enormes para unirse a las pandillas que dominan el territorio. El reclutamiento comienza frecuentemente en la adolescencia temprana, con promesas de dinero, protección y pertenencia que resultan atractivas para muchachos que no ven otras opciones de futuro. Aquellos que se resisten enfrentan amenazas, violencia o la necesidad de abandonar sus hogares y comunidades para escapar de las consecuencias de su negativa. Las mujeres en la colonia Kennedy y otros barrios controlados por pandillas enfrentan vulnerabilidades particulares. El acoso sexual, la violencia doméstica y la explotación son riesgos constantes y las opciones de escape son extremadamente limitadas. Muchas jóvenes son forzadas a convertirse en parejas de pandilleros, mientras que otras son explotadas sexualmente como forma de pago por deudas familiares o simplemente como demostración de poder por parte de los criminales. La nueva capital, otro sector marginal de Tegucigalpa, presenta características similares de violencia y abandono. Esta colonia, irónicamente nombrada, representa exactamente lo opuesto a las aspiraciones que su nombre sugiere. Las calles sin pavimentar, la falta de servicios básicos y la presencia constante de elementos criminales definen la vida cotidiana de sus residentes. Los comerciantes de la nueva capital enfrentan extorsiones sistemáticas que amenazan su supervivencia económica. Las pandillas exigen pagos regulares, conocidos como impuesto de guerra, y quienes no pueden o no quieren pagar enfrentan consecuencias que van desde la destrucción de sus negocios hasta el asesinato. Muchos comerciantes han abandonado sus emprendimientos, dejando comunidades sin acceso a bienes y servicios básicos. El transporte público que sirve a los barrios marginales de Tegucigalpa opera bajo amenaza constante. Los conductores de autobuses deben pagar tributos a las pandillas por el privilegio de transitar por sus territorios, y quienes se resisten son asesinados con regularidad alarmante. Los pasajeros también enfrentan riesgos de robos y violencia durante sus trayectos diarios hacia el trabajo o la escuela.
San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras y su centro industrial, ha sido catalogada repetidamente como una de las ciudades más violentas del mundo. Las tasas de homicidio en esta urbe han alcanzado niveles que superan ampliamente los de zonas de guerra activa, convirtiendo la supervivencia cotidiana en un logro que no puede darse por sentado. La Ribera Hernández es considerada la zona más peligrosa de San Pedro Sula, lo cual la posiciona entre los lugares más violentos del planeta. Este sector marginal, poblado por cientos de miles de personas, es escenario de enfrentamientos constantes entre pandillas rivales que compiten por control territorial y rutas de narcotráfico. Los residentes viven en un estado de sitio permanente, limitando sus movimientos y actividades para minimizar la exposición al peligro. Los niños de Ribera Hernández crecen en un ambiente donde la violencia es normalizada desde edades tempranas. Muchos han presenciado asesinatos, han perdido familiares por la violencia o han sido directamente víctimas de agresiones. El trauma acumulativo de estas experiencias afecta profundamente su desarrollo psicológico y sus perspectivas de futuro, perpetuando ciclos de violencia que se transmiten generacionalmente. Las escuelas en Ribera Hernández y otros barrios conflictivos hondureños enfrentan desafíos extraordinarios. Los maestros trabajan bajo amenaza constante y muchos han abandonado sus puestos después de recibir amenazas de pandillas. Los estudiantes frecuentemente faltan a clases por temor a la violencia en el trayecto, y algunos han sido reclutados o asesinados dentro de las propias instalaciones escolares. Chamelecón, otro sector de San Pedro Sula, compite con Ribera Hernández por el dudoso honor de ser la zona más peligrosa de la ciudad. Este barrio industrial ha sido transformado por la presencia de pandillas que han establecido control casi absoluto sobre la vida comunitaria. Las fábricas maquiladoras que emplean a muchos residentes operan bajo amenaza constante y los trabajadores deben pagar tributos de sus escasos salarios para mantener su seguridad. Los mercados y espacios comerciales de Chamelecón han sido tomados por las pandillas, que controlan qué vendedores pueden operar y bajo qué condiciones. Los precios de bienes básicos incluyen el costo de la extorsión, encareciendo productos esenciales para familias que ya viven en pobreza extrema. Quienes intentan resistir estas imposiciones enfrentan violencia brutal que sirve como advertencia para otros. La colonia Planeta, ubicada en la periferia de San Pedro Sula, representa otro ejemplo de territorio abandonado por el Estado y controlado por organizaciones criminales. Los residentes de este sector han aprendido a vivir bajo reglas impuestas por las pandillas, incluyendo toques de queda informales, restricciones de movimiento y obligaciones de tributo que consumen una porción significativa de sus ingresos. El sistema de justicia hondureño ha demostrado incapacidad crónica para procesar efectivamente a criminales que operan en estos barrios conflictivos. La corrupción, la intimidación de testigos y jueces y la falta de recursos han resultado en tasas de impunidad que superan el 90% para delitos violentos. Esta impunidad alimenta la sensación de que el crimen no tiene consecuencias, incentivando más violencia. Las fuerzas de seguridad hondureñas han sido acusadas de graves violaciones de derechos humanos en sus operaciones en barrios conflictivos. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura han sido documentadas por organizaciones internacionales, aunque raramente resultan en consecuencias para los perpetradores. Los residentes de estos barrios frecuentemente temen tanto a las pandillas como a quienes supuestamente deberían protegerlos. La migración masiva desde Honduras hacia Estados Unidos y otros destinos está directamente relacionada con la violencia en los barrios conflictivos. Familias enteras huyen de amenazas específicas,
arriesgando sus vidas en travesías peligrosas porque permanecer en sus hogares representa un riesgo aún mayor. Los menores no acompañados que llegan a la frontera estadounidense frecuentemente provienen de estos barrios devastados por la violencia. Los deportados que regresan a Honduras después de ser expulsados de Estados Unidos enfrentan peligros particulares al regresar a barrios conflictivos. Las pandillas frecuentemente sospechan que los deportados son informantes o que traen dinero, convirtiéndolos en objetivos de violencia. Muchos deportados son asesinados poco después de su retorno, mientras que otros deben esconderse o intentar emigrar nuevamente. Las iglesias representan uno de los pocos espacios de relativa seguridad en los barrios conflictivos hondureños. Las congregaciones evangélicas, en particular, han crecido significativamente ofreciendo comunidad, esperanza y en algunos casos mediación con elementos criminales. Sin embargo, incluso los espacios religiosos no son completamente seguros y pastores que confrontan a las pandillas han sido asesinados por su osadía. Los programas de prevención de violencia implementados por organizaciones nacionales e internacionales han mostrado resultados prometedores en comunidades específicas, pero enfrentan desafíos enormes de escala y sostenibilidad. Los recursos disponibles son mínimos comparados con los flujos financieros que alimentan a las organizaciones criminales, creando una competencia profundamente desigual por la atención y lealtad de los jóvenes vulnerables. La Ceiba, ciudad costera en el Caribe hondureño, también enfrenta problemas severos de violencia pandillera en sus barrios marginales. Aunque frecuentemente percibida como destino turístico por sus playas cercanas, La Ceiba alberga comunidades donde la violencia cotidiana rivaliza con la de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las rutas de narcotráfico que atraviesan la región han intensificado los conflictos locales. Yoloma, ciudad industrial en el corredor norte de Honduras, ha experimentado un crecimiento poblacional explosivo, alimentado por trabajadores de maquiladoras que buscan empleo en las fábricas textiles de la zona. Este crecimiento ha superado la capacidad de planificación urbana, resultando en barrios marginales, donde las pandillas han establecido presencia, aprovechando el vacío institucional. Los trabajadores de maquiladoras en Choloma viven atrapados entre salarios mínimos que apenas cubren necesidades básicas y demandas de extorsión que reducen aún más sus ingresos disponibles. Las jornadas laborales extenuantes en las fábricas son seguidas por trayectos peligrosos hacia hogares en barrios donde la seguridad no puede garantizarse. Muchos trabajadores han sido asaltados o asesinados en las paradas de autobuses que sirven a las zonas industriales. El Progreso, ciudad ubicada entre San Pedro Sula y La Ceiba, enfrenta desafíos similares con barrios marginales dominados por pandillas. Las inundaciones frecuentes causadas por el río Ulúa agravan las condiciones de vida en comunidades que ya enfrentan violencia y pobreza extrema. Los desastres naturales y la violencia humana se combinan para crear condiciones de vida casi insoportables. Las mujeres que lideran hogares en los barrios conflictivos hondureños cargan responsabilidades enormes en circunstancias extremadamente adversas. Muchas han perdido parejas por la violencia o el encarcelamiento, quedando como únicas proveedoras de familias numerosas. El trabajo informal, frecuentemente en condiciones de explotación, representa su única opción de sustento en economías locales devastadas por el conflicto. Los ancianos en estos barrios enfrentan vulnerabilidades particulares con recursos mínimos para protegerse. Las pensiones son casi inexistentes y muchos dependen completamente de familiares que frecuentemente carecen de medios para sostenerlos adecuadamente.
El aislamiento social y el temor constante afectan severamente la salud física y mental de los adultos mayores en estas comunidades. Los servicios de salud en los barrios conflictivos hondureños son extremadamente deficientes cuando existen. Los centros de salud frecuentemente carecen de medicamentos y personal, y el personal médico que trabaja en estas zonas enfrenta riesgos significativos de violencia. Las emergencias médicas son particularmente peligrosas, ya que las ambulancias frecuentemente no entran a territorios controlados por pandillas. La salud mental representa una crisis silenciosa en los barrios conflictivos. El trauma acumulativo de vivir bajo violencia constante genera tasas elevadas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, los servicios de salud mental son prácticamente inexistentes, dejando a poblaciones traumatizadas sin acceso a apoyo profesional que podría ayudarlos a procesar sus experiencias. Los esfuerzos gubernamentales por recuperar control de los barrios conflictivos han tenido resultados mixtos. Las políticas de mano dura, que han incluido despliegues militares y encarcelamientos masivos, no han logrado reducir sostenidamente los niveles de violencia y han sido criticadas por violaciones de derechos humanos. Enfoques más integrales que abordan factores socioeconómicos han mostrado promesa pero carecen de financiamiento y voluntad política sostenida. La corrupción que permea instituciones hondureñas facilita la operación de organizaciones criminales en los barrios conflictivos. Policías, jueces y funcionarios gubernamentales frecuentemente reciben pagos de pandillas y narcotraficantes, minando cualquier esfuerzo genuino por restaurar el Estado de Derecho. Los residentes de barrios marginales observan esta corrupción cotidianamente, alimentando su desconfianza hacia instituciones que supuestamente deberían protegerlos. El narcotráfico internacional utiliza territorio hondureño como corredor hacia mercados estadounidenses, generando flujos de dinero y armas que alimentan la violencia local. Los barrios conflictivos frecuentemente sirven como puntos de distribución local y zonas de reclutamiento para organizaciones de tráfico. La demanda de drogas en países consumidores tiene consecuencias directas en las vidas de residentes de barrios hondureños que nunca verán las ganancias de este comercio ilícito. El futuro de los barrios conflictivos hondureños permanece profundamente incierto. Las tendencias demográficas sugieren que las ciudades continuarán creciendo, potencialmente aumentando la presión sobre comunidades ya devastadas. Los impactos del cambio climático, incluyendo sequías y tormentas más severas, probablemente acelerarán la migración rural hacia ciudades que no pueden absorber a los recién llegados. Los residentes de estos barrios no son simplemente víctimas pasivas de violencia estructural. Muchos trabajan incansablemente para mejorar sus comunidades, organizándose para demandar servicios, proteger a jóvenes vulnerables y mantener espacios de dignidad en medio del caos. Estas expresiones de resiliencia y solidaridad representan esperanza genuina que persiste a pesar de circunstancias que parecerían diseñadas para extinguirla.